persona que tiene o que estamos hablando de autoestima se da la oportunidad siempre de buscar, de buscar y de buscar. Por eso se habla que tiene autoestima, que tiene ese contacto con esa parte interna de él y va a buscar siempre y buscar esas respuestas. Pero esas respuestas que lo van a llevar a también a poder buscar y buscar el significado de la palabra espiritual y el contexto que implica todo esto. No entendiendo que espiritual es una persona que lee una escritura sagrada o que asiste a un templo sagrado y es una persona con autoestima, porque entonces estamos equivocando totalmente todo. Una persona con autoestima entonces va en busca de esa verdad. No se va a quedar nada más así porque dice una persona. Bien, si hoy estamos, y esto es a nivel mundial, y eso de que estamos celebrando, yo no sé quién lo celebra, pero por decirlo así, si hoy se celebra el 2 de noviembre y es el Día de los Muertos, yo voy a dejar nada más a su poderosísimo arbitrio lo que yo voy a leerles. Nosotros hemos hecho siempre a lo largo de lo que hemos tenido la oportunidad de platicar, estas preguntas siempre del 2 de noviembre y todo eso, porque, bueno, esto tiene que desaparecer, por supuesto. Por eso es que estamos poniendo ahorita esto. Entonces, fíjense nada más lo que nosotros no nos damos la oportunidad de estudiar. Nosotros hemos leído, porque no hemos estudiado ni comprendido, pero hemos leído así que Jesucristo murió en la cruz. O sea que el Maestro Jesús murió en la cruz. No es así como para ponerse a pensar que si hoy es el 2 de noviembre, también Él debería de venir. ¿Por qué tenemos que esperar entonces hasta el 24 de diciembre? ¿O de cuáles muertos se hablan que son los que tienen que venir? Porque fíjense, nada más para que veamos todo esto. Si nosotros invitamos a una persona en mayo al Festival de Huesac y le decimos que el mismo Buda viene a esa ceremonia, bueno, nos dicen hasta la despedida, se burlan, se ríen, bueno, todo lo que nos dicen. Pero si nosotros les decimos que hoy 2 de noviembre eso no existe, entonces se enojan. No, que las tradiciones, que esto, ni siquiera saben qué. A donde va la ola sí van ellos. Nada más para que nos demos una pequeña idea. Hoy vamos a leer entonces a este maestro desconocido, porque curiosamente es un maestro desconocido cuando él volvió a nacer. Fíjense lo que dije, cuando él volvió a nacer. La queridísima religión católica le tiró con todo, lo negó, le dijo embustero y le dijo mil cosas. ¿Por qué? Porque este queridísimo maestro les dio con todo y les demostró totalmente que estaban equivocados. Y bueno, pues yo quiero leer precisamente en estos momentos de la autoestima esta parte de él. Vamos a leer a Apolonio de Tiana. Búsquenlo ustedes, así se escribe, Apolonio de Tiana, ¿sí? Y van a encontrar cosas interesantes, bueno, no muchas cosas porque ya les dije, la queridísima religión católica quiso desaparecerlo de la historia y para su sorpresa de ellos no pudieron. Y dice aquí, es griego por supuesto, admirable filósofo que nació en Capadocia a principios del siglo I.
ferviente pitagórico que estudió las ciencias fenicias bajo la dirección de Eutiremo y la filosofía pitagórica y otros estudios bajo la de Euseno de Heraclea. Siguiendo las doctrinas de dicha escuela, fue vegetariano durante su larga vida. Se alimentaba solo de frutas y hortalizas. No bebía vino. Llevaba vestidos hechos solo de fibras vegetales. Andaba descalzo y se dejó crecer el cabello en toda su longitud, como lo llevaban todos los iniciados antes y después de él. Le iniciaron los sacerdotes del templo de Asclepios en Eges, y aprendió mucho de los milagros para curar enfermos, obrados por el dios de la medicina. Habiéndose preparado para una iniciación más elevada, por medio de un silencio que duró 5 años, y por los viajes en los cuales visitó Antioquía, Efeso, Panfilia y otros puntos, se encaminó solo por la vía de Babilonia a la India, pues sus íntimos discípulos la habían abandonado por temor de ir a la tierra de los encantos. Sin embargo, un discípulo accidental, Damis, a quien encontró en su camino, le acompañó en sus viajes. En Babilonia fue iniciado por los caldeos y magos, según refiere Damis, cuya relato copió un tal Filóstrato 100 años más tarde. Después de haber regresado de la India, mostróse como un verdadero iniciado por cuanto las pestilencias y los terremotos, muertes de reyes y otros acontecimientos que él profetizó sucedieron puntualmente. En Lesbos, los sacerdotes de Orfeo, envidiosos de él, se negaron a iniciarle sus misterios especiales, aunque lo hicieron algunos años después. Predicó al pueblo de Atenas y otras ciudades la moral más pura y noble, y los fenómenos que operó fueron tan admirables y estupendos como numerosos y bien comprobados. ¿Cómo es?, pregunta Justino Mártir con espanto, ¿cómo es que los talismanes de Apolonio tienen virtud para impedir, como vemos nosotros, la furia de las olas, la violencia de los huracanes y las acometidas de las bestias feroces? Y mientras los milagros de nuestro Señor se recuerdan tan solo por tradición, los de Apolonio son numerosísimos y realmente manifestados en hechos presentes. Pero fácilmente responde a este el hecho de que después de cruzar el Indus Kush, Apolonio había sido dirigido por un rey a la mansión de los sabios, que puede ser la misma de hoy día, los cuales le enseñaron la ciencia no superada por ninguna otra. Sus diálogos con el Corinto Menipo nos dan verdaderamente el catecismo esotérico y descubren, cuando se comprenden, más de un importante misterio de la naturaleza. Apolonio era amigo, corresponsal y huésped de reyes y reinas, y no hay poderes maravillosos o mágicos mejor atestiguados que los suyos. Hacia el fin de su dilatada y prodigiosa vida, abrió una escuela esotérica en Éfeso y murió a la edad cerca de 100 años. Bien, brevemente, porque tendría que irme a otros libros para estarles leyendo, pero yo nada más quería leerles esta parte de aquí. ¿Quién era Apolonio de Tiana? Bueno, pues así nada más de sencillo. Apolonio de Tiana, en otra vida se le conoció como el Maestro Jesús. Ese es Apolonio de Tiana. En otra vida, todo lo que nosotros sabemos del Maestro Jesús, él fue el Maestro Jesús.
Y siendo Apolonio de Tiana recibió la quinta, la sexta, la séptima y la octava iniciación. Y nosotros lo vamos a poner totalmente en duda. No hay más la Iglesia Católica. Lean los escritos tan admirables que hay de Apolonio de Tiana, verán cómo la Iglesia se encarga de decir, no, la Iglesia nada más dice no, 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 y ya. Entonces, veamos esa parte de Apolonio de Tiana. Interesante, ¿verdad? Lo que leímos ahorita. Ahí está, para que cada uno de nosotros busquemos antes de agarrar y decir, ¿cómo va a ser el Maestro Jesús? Bueno, si la gente cree que hoy vienen los muertitos, que vienen sus familiares, esa es la pregunta que nosotros decimos, ¿por qué no nos creen entonces a nosotros? Esa es la pregunta nada más, el por qué leímos esto. Si entonces vamos a poner una imagen del Maestro Jesús, pues deberíamos de poner también de Apolonio de Tiana, porque él era el Maestro Jesús. Ahí está nada más para que entonces nosotros nos hagamos una pregunta. ¿El escéptico puede tener autoestima o tiene baja autoestima? Aquella persona que nada más se dedica a decir no es cierto y no es cierto y no estudia nada, bueno, pues entonces podemos darnos cuenta qué sucede con la autoestima. Es el por ello que tenemos precisamente esto aquí. Darnos siempre la oportunidad del ser humano, la única manera de que no haya ignorancia, dicen los maestros, es poniéndonos a estudiar. Es poniéndonos a estudiar. El lunes pasado yo estaba hablando con los muchachos de Copérnico precisamente, ¿no? Y de Galileo. Imagínense nada más, como dicen ellos, el tirito que se chutaron, ¿no? Decirle nada más al Papa, está usted equivocado. Y a ver cuándo nos pide perdón por su equivocación, ¿eh? Imagínense nada más. Si no hubieran venido ellos, bueno, nosotros seguiríamos creyendo que llegábamos a España y nos caíamos. Afortunadamente, bueno, pues eso no existe, menos ahora ya con el internet y tantas cosas que tenemos. La autoestima no es individual, es grupal, es como la humanidad misma. Para poder entender cómo ocurre todo esto, bueno, pues ahí nada más veamos como ejemplo a la hora de que estamos estudiando nosotros lo de la autoestima. Bueno, pues cómo tenemos que aprender que debemos de estudiarla. Bueno, primero tengo que estudiar la autoestima conmigo mismo y luego poder entender la autoestima con mi familia. Después la voy a pasar con la comunidad, con la nación, la comunidad de naciones y la humanidad una compuesta por todas las razas y naciones. Para que veamos entonces nosotros cómo hay muchísimas cosas que yo desconozco totalmente. Es increíble precisamente esto de la autoestima. Fíjense, nosotros totalmente estudiamos toda la doctrina de, por un lado, Blavatsky, por el otro lado, Alice Bailey, y nada más vean lo que habla la iglesia de ellas, ¿eh? Nada más hay que ver lo que y cómo se expresan de ellas, para que nos demos una pequeña idea de que nosotros, con esa parte de la autoestima, no podemos quedarnos nada más porque un grupo de personas o alguien dijo, esto tiene que ser así y no se debe de mover. Busquemos. El Buda dijo, no lo creamos hasta que no sea de nosotros. Busquemos, busquemos, busquemos. Es
esa parte que nos confundimos a la hora de crear las formas mentales, pero espantosamente nos confundimos. Nosotros, por un lado, chequen, para que vean cómo es esto. Preguntémosle a un sacerdote católico sobre la reencarnación, nos va a mandar a la porra. Pero entonces, ¿cómo enseña ahorita esa parte de que vienen los muertos? Ah, no, pero vienen sus almas. Y bueno, ¿y de qué hablamos entonces nosotros? Esa confusión nos ha llevado a tener una ignorancia en muchos años. Y nosotros debemos de algún día romper con nuestro espejismo. ¿Cómo podemos creer nosotros? Y esa es la parte de la autoestima. ¿Cómo podemos creer nosotros en la resurrección de Cristo y luego negamos que vuelvan a ser? Todo esto nos lleva a la reflexión para que veamos que el tema de la autoestima está en cualquier tema que ustedes vayan a tratar. Va a ser un reflejo de nosotros. El científico, el de las matemáticas, el señor mecánico, el señor pintor, todos estamos en esa parte de la autoestima. Eso es la autoestima. No quedarnos nada más que la autoestima es, como yo la otra vez les estaba comentando, que una persona hace un libro y yo me voy a quedar nada más con el tema de él. Tengo que buscar por mí mismo, buscar y buscar y buscar qué es lo que dice este autor, qué es lo que dice este otro, qué es lo que dice el psicólogo, qué es lo que dice, pero no se me olvide una cosa. No nos quedemos con la idea, respetuosamente con esto, de que porque es psicólogo tiene alta la autoestima o entiende la autoestima, No nos quedemos con esa parte. Esas son las preguntas que nosotros tenemos que estarnos haciendo. El ser humano no tiene ningún título. El ser humano se sigue preguntando y preguntando y preguntando, si es que quiere hacerse las preguntas. Porque si no queremos hacernos las preguntas, pues nosotros nos vamos a quedar y ya. Recuerden una realidad. Yo voy a tener un conocimiento porque yo estudié esto. Y de ahí mi conocimiento va a ser vasto y muchísimo. Pero sobre lo que yo estudié, no puedo saber de otros temas y de otros y de otros. Entonces, una de las definiciones de autoestima podemos decir es: buscad y encontraréis. Pero buscad. ¿Quién tiene la verdad? Esa es la búsqueda. Tengo que andar buscando y buscando y buscando la búsqueda. No porque nada más, reitero, una persona venga y nos diga, no. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de estar platicando, debemos de tener el cuidado de decir, hey, todo esto son sugerencias. Todo esto son sugerencias precisamente. Entonces, si nosotros nos vamos dando esa pequeña oportunidad de estar estudiando,
nosotros estaremos utilizando la autoestima. Es un tema muy profundo lo de la autoestima, porque ya hemos estado hablando de que, bueno, el Bhagavad Gita nos habla precisamente de lo de la autoestima, los escritos que hay en el budismo, ¿sí? Nos habla precisamente de la autoestima, pero claro que tienen otros nombres, etcétera, etcétera. Pero eso es la autoestima. Vamos a leer un poco de la autoestima desde el punto de vista de la psicología un poco occidental, porque la psicología occidental es nada más de acuerdo a las conductas, cómo es nuestro comportamiento, etcétera. Entonces, dice aquí en lo que tenemos, también es conveniente aclarar que podemos tener comportamientos de baja autoestima en algún momento, aunque nuestra tendencia sea vivir conscientes, siendo quienes somos, amándonos y respetándonos. Puede también suceder lo contrario, vivir una vida sin rumbo, tendente al autosabotaje y a la inconsciencia, pero podemos experimentar momentos de encuentro con nuestra verdadera esencia. Vamos a definir un poquito esta parte porque es profundo esto que dice aquí. Y nosotros no nos damos cuenta que eso somos. Aquí el artículo dice tendente al autosabotaje. Yo hablo siempre en la parte de la autoconmiseración, o bueno, con los chascarrillos que siempre ando diciendo, siempre digo el síndrome de Demóstenes, pero es esto el autosabotaje. Nosotros no nos damos cuenta cómo empleamos el autosabotaje. Pudiéramos nosotros, es que tenemos que partir de esto. Cuando a nosotros nos dicen que el estudiante tiene que ser autodidacta y se tiene que autoanalizar, nosotros pensamos que esto es muy facilito. Sí, si me conozco bien, sé quién soy yo, ya. En el momento precisamente que yo estoy diciendo me conozco perfectamente y ya, si no, no hagas nada, yo lo hago, punto. Es esto, el autosabotaje. Cuando yo le estoy diciendo a una persona, no, déjalo, yo lo hago. Ay, pobrecito, ve nada más. Está llamando la atención. Eso es lo que quiere. Ese es un berrinche nada más de llamar la atención. Ahí está el autosabotaje. Y lo vamos a emplear desde que nacemos hasta que liberamos nuestra alma, esto. Pero no nos damos cuenta. No nos vamos a dar cuenta sencillamente porque el espejismo es grandísimo. Es una miasma de oscuridad, de niebla, impide precisamente que la luz pueda penetrar. Y como ese poderosísimo espejismo es creado por mis formas mentales, es lo único que yo veo. No veo más. Por eso el Maestro Jesús decía, ves la paja en el ojo ajeno y no ves tu bigota. Nunca vamos a ver la viga de nosotros. Los otros son los malos, la familia aquella es la mala. No, mi familia es la buena, yo soy lo bueno, lo mejor es mi familia. En mi familia no pasa absolutamente nada, ni ocurre. Y si no, lo niego. Ahí está el autosabotaje. Lo niego, me hago el desentendido. No quiero hablar, o sea, vean el autosabotaje. Tengo el problema severo y no hablo del problema. ¿Por qué? Porque me da miedo que me digan que yo la regué. Me da miedo. Es lo mismo de las enfermedades. Tengo severa enfermedad, me da miedo hablar de ellas. Estoy consciente de que me voy a morir, me da miedo hablar de esto. Es el autosabotaje.
niego todo lo que está sucediendo. Pero para poder entender esto del autosabotaje, me tengo que regresar otra vez, allá como los 5 años, 6 años, y verán lo que pasó. Y verán lo que pasó. Nosotros debemos de estar agradecidos con los benditos maestros de que no nos acordemos absolutamente de nada. Porque a mi ser querido que tanto idolatro, porque ni siquiera lo amo, de que tanto lo idolatro, si yo me regreso mentalmente y me empiezo a acordar qué sucedió cuando tenía yo 4 años, al quien yo tanto idolatro y amo, no me va a gustar ver lo que me hacía. Y entonces, mejor lo niego, va el síndrome del avestruz, mejor lo niego, ahí va el autosabotaje. Debemos de tener entonces por todos lados la oportunidad de que si queremos terminar de dejar de sufrir, tenemos que estudiar pero durísimo. Pero no el estudiar con la recompensa de querer tener un diploma, de querer tener 10, un reconocimiento, yo ya soy fulano de tal, porque pues eso nos va a dar la oportunidad. Imaginémonos nada más, no tengo la capacidad de reconocer quién soy que necesito un papel o que alguien me diga qué soy. Esa es una persona desestimada. Necesita tener un papel para que le diga a alguien quién es. Por eso las eternas preguntas de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Y ahí va el autosabotaje. Por supuesto el autosabotaje. Yo puedo hacer todo, yo voy a hacer todo. ¿Por qué? Porque dice, es vivir una vida sin rumbo. Por eso siempre hemos hecho esa pregunta. ¿Y cuál es nuestra meta? Y no tenemos nuestra meta todavía. La edad que tenemos y no tengo definida mi meta. Me aterra la soledad, me aterra que mi ser querido se muera, me aterra la muerte. No lo puedo entender eso. Y ahí va el autosabotaje. Y con esto yo voy a estar saboteando a todo mundo. Claro que los voy a sabotear. Tú no hagas esto, no puedes, sin mí no puedes. Yo te lo voy a solucionar porque si tú no puedes. Cuando nosotros empleamos esa parte de que yo te soluciono todo, bueno, pues ese es el síndrome de la Inquisición. Interfiere el libre albedrío por todos lados. Pero a conveniencia de ella. No es para que la otra persona realmente quiera seguir evolucionando, no. Entre menos sepas, sigues estando conmigo. Ahí está el autosabotaje. Pero ¿por qué te vas a ir allá si aquí está todo? Mira, yo te compro esto, te compro aquello, no te vayas, yo te lo compro. Ahí está el autosabotaje. De todos modos el karma se mueve. ¿Ustedes creen que en primer lugar lo puedo ahorita leer, agarrar y decir, uy, sí, cierto, ese soy yo? En 10 minutos ya se me olvidó todo esto. ¿Por qué? Porque voy a utilizar el autosabotaje. El no quererme darme cuenta de lo que está sucediendo en mi evolución es el autosabotaje. Y estoy enfrascado en querer saber y arreglar la vida de los demás, sencillamente porque le tengo miedo a la soledad. Y utilizo el autosabotaje.
Entonces, debemos de tener muchísimo cuidado con todo esto. ¿Por qué? Porque a la hora de que uno tiene la oportunidad de estar escuchando y escuchándonos, dice uno, híjoles, soy igualito que todo esto. ¿Qué es la desconfianza? Es muy común decirle a una persona, eres un inconsciente. Pero, ¿qué es la desconfianza y qué es la inconsciencia? Desde el punto de vista del que estamos estudiando, dice aquí, una persona que no tiene definida su meta es como el barquito, ¿no? Lo ponemos en el mar y a donde vaya la ola, allá va. Creyendo precisamente que vamos a ir a algún lado y a donde vaya la marea. Fragmentos de tiempo de inconsciencia y desconfianza en uno no son igual que una vida inconsciente regida por el miedo como emoción fundamental. Lo uno es actitud pasajera, lo otro es forma de vida. Hay que distinguir. Entonces, estamos hablando precisamente de esta parte de la persona desestimada. Imagínense nada más toda mi vida regida por el miedo. Pero no lo veo yo así. Pero es un miedo espantoso, reitero, a la soledad. El miedo de no tener dinero, de miedo de perder lo que tengo, de miedo de todo. ¿Por qué? Porque mi vida no tiene rumbo. Por eso es que decir de una persona que nada más está y es algo que lo estamos estudiando un poquito así y dice uno, bueno, esto es bien interesante. Reitero que nosotros no manejamos el término que mi hijo, mi esposo, mi pareja o yo soy un drogadicto porque utilizo el alcohol, sino lo único que agarro y digo, no, es que el alcohol es una cosa y la droga, pero no me queda claro, ahí está el espejismo que les digo, no me queda claro qué es esa parte del espejismo. Mi vida no tiene un rumbo. Entonces, desde ahí yo empiezo a estar separando lo falso de lo verdadero. Dice aquí, desde el momento mismo en que somos concebidos, cuando el vínculo entre nuestros padres se consuma y las células sexuales masculina y femenina se funden para originarnos, ya comienza la carga de mensajes que recibimos, primero de manera energética y luego psicológica. Este punto es dificilísimo de poderlo entender y de poderlo explicar. Desde el momento mismo en que somos concebidos, cuando el vínculo entre nuestros padres se consuma y las células sexuales masculina y femenina se funden para originarnos, ya comienza la carga de mensaje que recibimos, primera de manera energética y luego psicológica. Y nosotros leímos por ahí en uno de los libros que dice, bueno, esto es bien interesante, porque fíjense, si mis padres estaban en la parte física, toda la información que tengo yo es física. Si mis padres estaban en la parte emocional, toda la información es emocional. Y si estaban en la parte mental, es la información mental. Claro, la excepción hace sus reglas, porque no creo que los papás de Einstein
estaban en el mental, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro rollo. Pero nada más para que nos demos una pequeña idea. Sencillamente, ¿por qué es tanto el miedo que tengo yo? Porque eso dice aquí, que fue lo que yo recibí en el momento que fui fecundado. Como hemos tenido la oportunidad de estar leyendo en tantos que hemos estado leyendo, bueno, pues tenemos las taras, los escandas, etcétera, etcétera. Eso es algo que nosotros debiéramos de estar poniendo mucho más atención en esta parte de los escandas. Esa forma de estar pensando y crear formas y formas, ese es mi futuro. Ese es mi futuro. Por eso es que yo siempre agarro y digo, vean la palabra, es que me voy a jubilar. Dan a entender, ahí va el autosabotaje, pobrecito, tanto que trabajó. Los maestros todavía no se jubilan, por cierto, ni los discípulos, ni el nuevo grupo de servidores del mundo, ni nadie se jubila, pero me voy a jubilar, sí, tanto, ¿por qué? Porque mi móvil es, no, mejor recibo dinero y ya no hago nada, chequen, pero vean lo que dije, ya no hago nada. ¿Qué pensamientos estoy creando? Ya no hago nada. ¿Cuál es mi futuro? Ya no hago nada. Después está la desesperación que tengo de no hacer nada, que entonces ando busque y busque para ver qué hago. Pero todo esto sucede, como dice aquí, desde el momento en que somos concebidos. Debido a que los pensamientos y emociones son manifestaciones de energía y en el organismo se presentan en forma de reacciones eléctricas y químicas, cada vez que una mujer embarazada piensa o siente algo con respecto al niño en formación, su cerebro produce una serie de químicos que se esparcen por todo su cuerpo y que la criatura recibe y graba en su naciente sistema nervioso, sin tener la suficiente conciencia como para comprender o rechazar lo que recibe a través de un lenguaje químico intraorgánico. ¿Qué tal? Bien, desde este punto de vista, por eso se dice que una persona va a traer toda la información del alcoholismo o del miedo o todo lo que ustedes me quieran decir ahorita, porque aquí lo está diciendo exactamente. A través del sistema nervioso, que son los nadis, va toda la información. Pero la negación es total. Tenemos el síndrome del alcoholismo fetal. Vemos a los niños con toda la manifestación y no la aceptamos. Reitero, una copa de vino que me haya yo tomado siendo mujer en mi embarazo y traigo ese síndrome. Pero la parte de la negación es importantísima. ¿Cómo quiero que entonces mis hijos sepan esa parte de la autoestima cuando fueron concebidos y en todo el embarazo fueron pleitos, pleitos, pleitos y borracheras por doquier? ¿Qué sucede entonces? Y nosotros creemos, ¿sí?, que esto lo vamos a poder solucionar interfiriendo el arbitrio de cada una de las personas. Nada más que cómo. Yo por eso agarro y digo nada más que cómo. Vamos a profundizar un poquito en esto que acabamos de leer. Dice aquí otra vez:
Debido a que los pensamientos y emociones son manifestaciones de energía y en el organismo se presentan en forma de reacciones eléctricas y químicas, cada vez que una mujer embarazada piensa o siente algo con respecto al niño en formación, su cerebro produce una serie de químicos que se esparcen por todo su cuerpo y que la criatura recibe y graba en su naciente sistema nervioso, sin tener la suficiente conciencia como para comprender o rechazar lo que recibe a través de un lenguaje químico intraorgánico. Con manzanitas o con peras o con uvas, vamos a tratar de poder decir qué es esto. Así nada más de sencillo. Cuando nosotros estamos adentro de la mamá, estas células, ¿a qué sonido van a responder? ¿A qué sonido van a responder? A la mamá, a la voz de la mamá, a la energía de la mamá. Otra vez, estas células, ¿a qué sonido van a responder? Al sonido de la mamá, al de la mamá. Si el papá tiene contacto ahí, al papá, pero si el papá nunca se metió en el embarazo de ese niño, pues las células, obvio, sentido común, no van a conocer ese sonido, porque no lo grabaron. Otra vez, ¿a qué sonido? Al de la mamá, porque el de la mamá quiere o no, está allá adentro el niño, pues es obvio que le está pasando la información. Pero si el papá nunca estuvo ahí, no va a haber esa grabación en esas células. ¿Quedamos? Yo creo que sí. De la manera sencillita, creo que estamos ahí entendiéndonos. Bien, una vez entonces que nosotros nacemos, estas células, ustedes creen, chequen, estas células, ustedes creen que entonces van a cambiar su información. No, siguen respondiendo a qué sonido, al sonido de la mamá. Es al sonido que van a estar respondiendo. En el transcurso del tiempo, pero son otras células, ¿sí? El cerebro va a estar registrando otros sonidos, pero el sonido madre de las células está muy bien guardadito y bien registrado. Ese es el sonido de la mamá. Si el papá estuvo ahí, será el sonido del papá, porque lo registraron esas células. El cerebro con el tiempo va a estar registrando el de la corneta, el del avión, el de la moto, lo que ustedes quieran. Ah, pero eso ya es el sentido. Ya cambiamos el asunto, ¿verdad? Ese es el sentido del oído. Pero el de las células, este es otro rollo. Bien, sigamos con esto. Entonces, como la figura de autoridad, que piensa que es la figura de autoridad, porque el karma no se lo va a permitir nunca, quiere interferir. Es que tú tienes que hacer esto, tú tienes que comportarte así, tú tienes que hacer porque yo lo digo, porque estás en mi casa, porque yo te doy el dinero, etcétera, etcétera. Nada más que las células madres, esas que les estoy diciendo, ese sonido no está registrado ahí. Y entonces van los pleitos, porque como no capto todo esto, entonces van los pleitos. Es que no me obedeces, es que no me haces caso. No, pues sencillamente no te tengo yo registrado. Tu voz en esas células no están registradas, porque el karma no es contigo. Porque dice, debido a que los pensamientos y emociones son manifestaciones de energía y en el organismo se presentan en formas de reacciones eléctricas y químicas, cada vez que una mujer embarazada, momento, ¿yo estaba dentro de ti? No, ¿verdad? Tú eres mi tía, mi tío, mi padrino, lo que quieran decirme, pero yo no estaba dentro de ti.
queremos que nosotros cambiemos nada más de la noche a la mañana. Se requiere, y para ello, como no meditamos, no captamos la parte de la meditación, se requiere precisamente, y para ello es la pronunciación de los mantras, la purificación interna y externa, y todo lo que implica la disciplina de la meditación, el poder cambiar esa nota. Eso es la ley del sonido, es lo que aquí está diciendo. ¿Sí me expliqué? Tipo computadora. El chip del cerebro, que una persona me dijo que era el disco duro, el chip del cerebro registra ese sonido, estas reacciones eléctricas y químicas, sí, pero de la mamá de quien le está hablando, y eso va a quedar siempre ahí registrado, siempre ahí registrado. Ese es el karma. Bueno, el karma es muchas más cosas, pero para que nosotros podamos nada más. Entonces, la otra persona está bien engorilada, wow, 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 wow. Pero el otro no va a reaccionar sencillamente porque eso no está registrado en sus células madres. Para que nada más nos demos una pequeña idea de lo que ocurre entonces en el embarazo. ¿Cómo es entonces el comportamiento de mi hijo? ¿Qué le transmití? ¿Qué le transmití? Por eso, los estudiosos en el tema del alcoholismo, como no he tenido la oportunidad de estudiar la heroína, la coca, el crack y todos esos, no sé decirles de lo demás. Como he tenido la oportunidad de estar estudiando ahorita de la droga del alcohol, por eso es de la que hablo. Yo no sé en las otras si lo hace o no, pero en esto dicen, por eso dicen ellos. Trae la información, va a ser alcohólico. No es que vayamos a hacer eso. Lo que va a suceder es mi nota, le va a llegar a mi nota. Por eso se medita, por eso se pronuncian los mantras, para que nosotros alcancemos un día en esta vida o en las que se les ocurra a escuchar la voz del silencio. Por eso yo agarro y les digo a los muchachos en las clínicas de adicciones, cuando ellos me dicen, es que yo traigo toda la información del alcoholismo, por eso soy alcohólico, y por supuesto que les levanto la mano y les digo, no, momento, yo traigo toda la información de la epilepsia, por supuesto que traigo toda la información de la epilepsia, y no soy epiléptico. Pero si yo me dedico a sobreestimular cualquiera de los chakras de la garganta y de la cabeza, a ver si es cierto que no voy a ser epiléptico y voy a hacer hasta otras cosas. Vean lo que acabo de decir. O sea, si traigo toda la información de que soy alcohólico, bueno, pues eso ahí lo estoy leyendo y digo, eso es cierto, pero depende de quién. Ahí va la lucha de nosotros. Esa es la parte de la autoestima. Esa es la parte, ver exactamente cómo estoy constituido. Por eso lo de los 7 principios, las glándulas, etcétera. Hacer mi autoanálisis y estar empezando a enderezar el asunto. Por eso la ley del renacimiento, sí, yo pude haber matado a 50,000. Imagínense nada más el trauma que no.
Ahora hay que hacer otras cosas diferentes, no el autosabotaje, no me va a llevar absolutamente a nada. Me va a llevar a la parte que a donde se mueva el barquito para allá voy. Y eso no es así. Con esto tenemos un poco de idea entonces el por qué si una persona le dice a uno, es que yo quiero vender periódico. No, ¿cómo vas a vender periódico? ¿Que quieres ser bueno para nada? No, tú tienes... permítanme poner este ejemplo. Ahorita nada más permítanme ponerme este ejemplo. Un día vamos a hacer publicidad porque fue totalmente ahí. No, se vería muy agresivo. Hay una escuela donde prepara a los jóvenes para los exámenes de admisión del Politécnico y les enseña muchas matemáticas. Los que conozcan esa escuela saben de qué escuela estoy hablando. Uno lleva a su hijo y en 3 meses o 2 meses lo van a preparar para el examen de la prepa, universidad, etcétera, etcétera, y les enseñan muchas matemáticas. Es muy famoso este colegio, ¿sí? Y bueno, ahí estaba yo sentadote porque mi hija ahí estuvo, entonces estaba yo sentadote hasta adelante en una plática y no sé qué, y el director de ese colegio agarró y dijo esto. Cuando él dijo esto, él me quedaba como a 3 pasos de distancia de donde estaba yo sentado. Así hasta adelante estaba yo, nadie me lo platicó. Como a 3 o 4 pasos él estaba dando su conferencia y yo estaba sentado enfrente de él. Y dijo así, ¿qué quieren, que sus hijos vendan tamales en una esquina o qué cosa? No, sus hijos tienen que estudiar y todo eso. Yo estaba pero atento en lo que estaba diciendo. Era su función, era su conferencia, yo estaba bien atento. Termina su conferencia y después agarra y dice, vamos a dar unos reconocimientos a los alumnos que han sacado mejores calificaciones. Y quiero decir lo siguiente, en toda la historia de este colegio que les digo que es muy famoso, que enseñan muchas matemáticas, en la historia de este colegio, 2 alumnos han sacado estas altísimas calificaciones. Un alumno fulano de tal hace tiempo y no sé qué, y ahorita este alumno. Fulanito de tal lo llama y le damos el reconocimiento de estas altísimas calificaciones. Puta, todo el mundo la aplaude y todo eso. A ver, ¿dónde están los padres de este muchacho? No sé qué. Y ahí vienen, pasen. Y dice el muchacho, ahí está mi mamá. A ver, que pase la mamá. Y ahí pasa la mamá. Les digo que estaba yo como a 3 o 4 pasos de ahí. Entonces pasa la mamá y le dice el director de este colegio que sentía que su hijo había sacado las altísimas calificaciones en la historia de todo eso. Y ella, bueno, pues con toda su devoción y mística, que bueno, pues le daba gracias a Dios, etcétera, etcétera. Pero dijo esto también, que ella nada más quería darle gracias a Dios, precisamente, porque pues ella vendía tamales en una esquina y que había tenido la oportunidad de darle su carrera a su hijo. ¿Qué tal? Bueno, ahí está un pequeño ejemplo de lo que les estoy diciendo. Queremos que nuestros hijos sean esto y esto y esto, y nada más pasamos por alto esta información tan importantísima. Esta información de lo que desde el punto de vista psicológico que está escrita y todo eso, bueno, pues esta es la información del subconsciente. Esta información, este cerebro la trae registrada, o esta conciencia la trae registrada desde la otra vida. ¿Cómo queremos cambiar esto de la noche a la mañana? Por eso les digo que el karma no lo va a permitir. Nosotros queremos arreglar los robots
y sencillamente no podemos. Nosotros lo que tenemos que estar pensando precisamente es qué información yo le pasé en el momento del embarazo a mis hijos. ¿Qué información yo les pasé? De ahí, a la hora de la nueva información que ya a través de los sentidos, vista, oído, etcétera, voy a estar recibiendo, ya ese es otro comportamiento, eso después le llamaremos los mapas, etcétera, etcétera. Pero vean esta información tan profunda que acaba uno de escuchar. Dice entonces también aquí el hecho de que alguno de los progenitores, por ejemplo, asuma como un problema la llegada del niño, es captado por este emocionalmente y su efecto formará parte del archivo inconsciente del pequeño y tendrá repercusiones más adelante, cuando reaccione de diferentes formas y no logre comprender las causas generadoras de sus conflictos. Y entonces, ¿a quién le echamos la culpa? Queremos, o sea, ¿cómo? O sea, esa es la parte. Quiero solucionar el mundo cuando yo tengo severos problemas emocionales, pero severos problemas emocionales. Recordarán ustedes que siempre chuscamente pongo el ejemplo de que si tengo que cuidar la autoestima, pues ¿dónde la perdí? ¿Y en qué momento la tuve? Y entonces por eso siempre agarro y les digo, el karma era de novios, no de tener un hijo. Era de novios, no de tener un hijo. Pero yo por el instinto, dice el maestro, por el instinto animal, pues se embaraza a la muchacha. Entonces, todavía no nacemos, en la imaginación creadora, y ahí está el asunto nada más. ¿Por qué te embarazaste? Todavía ni siquiera nazco y ya tengo el primer ramalazo. ¿Por qué te embarazaste? Después no me va a alcanzar. Después, bueno, ojalá y salga como mi familia, porque tu familia está muy fea. Es una bola de chunditos y dinditos, y mi familia no. Y después, bueno, con que nazca bien y ya la hicimos. Bueno, entonces la pregunta es que si me falta un brazo, una pierna, ¿qué? Todos estos mensajes, dice aquí, los vamos a estar recibiendo por esta información. Entonces nada más imaginémonos la información que tiene ese niño cuando hay ausencia de papá, ya desde el embarazo, ya desde ahí la información que trae ese niño, ya. Ese niño dice aquí que a ver si es cierto que va a estar muy apegado a los papás, a ver si es cierto. Y después le voy a estar reclamando y reclamando, ¿por qué? Pues si nada más lo tuve yo ahí adentro, nunca tuve yo una información de nada. Y después, ¿qué información yo le transmití vía mis sentidos? Por eso es que, permítanme volver a decir otra vez lo que siempre estoy diciendo. El alcohol destruye todo el entorno psicológico que hay a mi alrededor y el de los demás. No es nada más, chequen, no es nada más pensar, ay, es una sola cerveza. Imagínense nada más que si yo no he probado una cerveza y alguien me está diciendo, tómate una cerveza, y yo la acepto, quiere decir entonces que toda esa información yo la traigo desde aquí. Volvamos a leerlo para que quede bien en la grabación. Y dice, el hecho de que alguno de los progenitores, por ejemplo, asuma como un problema la llegada del niño, es captado por este emocionalmente. Si imagínense entonces, uy, qué problema,
No, no, discúlpame, pero no me puedo casar contigo. ¡Sas! El niño ya, bueno, la materia que está ahí adentro, pues ya lo recibió. O sea, todo lo que yo le llame de problemas, el otro que es el magnetismo lo está recibiendo. Pum, pum, pum. Imagínense los gritos en el embarazo. Pum, pum, pum. Los pleitazos, los golpes, el alcohol, el cigarro, todo lo que hubo ahí alrededor. ¿Qué recibió entonces eso? Todo. Pum, pum, pum. Y después es que mi hijo es demasiado violento, es que no me hace caso, está en el tabaquismo, está en la droga del alcohol, no quiere estudiar. ¿Pero cómo va a estudiar si también la otra persona decía yo no voy a estudiar? Pum, 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 todo lo recibe, todo lo recibe. Y después viene lo que yo les digo, el cerebrote va a estar captando a través de los sentidos, ¿no? Ya, esta es otra información, este ya nace, bueno, si ahí va, viene la otra información, pum, pum, a recibir, a recibir, a recibir, vean nada más. Y luego cuando tiene uno 14 o 15 años, todo el mundo se mete en la vida de uno y todo uno le quiere uno corregir y lo quieren uno hacer de Einstein, no sé por dónde, porque dice, es captado emocionalmente y formará parte del archivo inconsciente del pequeño y tendrá repercusiones más adelante, cuando reaccione de diferentes formas y no logre comprender las causas generadoras de estos conflictos. ¿Qué podemos sacar de conclusión brevemente de esto? Porque esto es muy profundo. Entonces, si de esto, y se sabe, ¿no? Tergiversado y todo esto, y grandes experimentos y todo esto, bueno, entonces quiere decir que las mamás juegan un papel pero espantoso en todo este asunto. Por eso yo siempre les digo, el karma directo es con la mamá. Y después pues era el del papá, pero es más con la mamá porque ella me tuvo ahí adentro. Sería bueno hacernos estas preguntas, ¿qué les parece? Entonces es bueno que una mujer que está embarazada asista a las fiestas, asista a esos lugares donde está el alcohol, donde está el tabaquismo, ya metiéndonos con las otras drogas y todo eso. ¿Será bueno? ¿Va a repercutir eso en mi hijo cuando tenga por allá 14, 15, 18 años? ¿Sí o no? Y ahí va el autosabotaje y el síndrome del avestruz. Sí, pero yo no lo sabía. Entonces, ¿verdad que es cierto cuando nosotros decimos que en el problema del alcoholismo todos somos culpables? Que desconocemos nosotros, el asunto es diferente, pero ¿verdad que todos somos culpables? Y entonces está la señora viendo películas de terror y todo eso. ¿Hay influencia o no? ¿Qué tal la importancia, el por qué se empieza a dar esa importancia de que la mamá pues cambie sus formas de pensar y que bueno, pues es que es precisamente toda una preparación porque está en juego un ser humano? Pero yo nada más respondí a mi instinto animal. Estaba yo leyendo una actriz, ni me acuerdo del nombre, porque la verdad ni me acuerdo del nombre, pero dice la actriz, no le tolera a su hijo los berrinches. Siga peleándose. Antes de tener un hijo, piénselo primero. Y más a estas alturas que hablan tanto del condón y tantísimas cosas. ¿Por qué se embarazó? Para satisfacer nada más sus deseos. Ahora suma las consecuencias. Esto no es nada fácil. Su Santidad el Dalai Lama puso un ejemplo en una de sus conferencias
referencias y dijo que precisamente al bebé, por eso cuando le da pecho la mamá, le da del lado del corazón, para que sienta ese amor. Vean, vean lo que él dijo ahí, para que veamos entonces todo esto. Es un problema muy difícil de poder entender lo de la autoestima porque es individual y cada uno, de acuerdo al poderoso karma, vamos a estar saliendo. Pero de que nosotros somos causantes de ese daño a nuestros hijos, por supuesto, ese no hay vuelta de hoja. Por eso les digo, no le podemos echar la culpa absolutamente a nadie. Y nosotros no vamos a poder corregir absolutamente nada. El karma no nos los va a permitir. No lo va a permitir. Por toda la información que le estoy diciendo. Es muy fuerte lo de la información. Entonces, es para reflexionar que si toda esta información del embarazo, chequen, del embarazo, va a repercutir más adelante, pues nada más imaginémonos entonces qué es esto. Ahorita yo le digo a una persona, es que eres un desobligado, no te gusta estudiar, sí, pero esto me lo estás diciendo aquí, ¿por qué no te regresas 14 años o 20 años atrás a ver qué sucedió? El problema. Por eso es que yo agarro y les comento, ¿en serio tenemos la capacidad de tener cuántos hijos? Traerlos nada más, pues qué padre. Y luego, a que Dios me dé a entender, él tendrá que cumplir un día 18 años, ya es mayor de edad, se tiene que hacer responsable, porque ya empieza esa cosa, se tiene que hacer responsable, cuando en el embarazo la mamá, que era la principal aquí en todo esto, pues no sabíamos esto, etcétera, mil cosas. Por eso yo luego agarro y digo, sí, mientras nosotros no sabíamos esto, qué bueno, pero ¿y ahora? ¿Por qué lo sigo haciendo? No, porque ese es el problema. Antes no lo sabía, ya lo sé y lo sigo haciendo. Ese es el problema de lo que estamos nosotros hablando, de que vamos creciendo y no tenemos una meta. Recordarán el por qué sugerí un día que diéramos nosotros el 200% de amor, 200%, no para complacer mis deseos, porque ahí va el autosabotaje que hemos estado hablando. Todo lo que yo doy y hago, ese es el autosabotaje, porque yo tengo miedo a la soledad, me aterra la soledad. Y esa es la parte de una persona desestimada, dar por compulsión nada más porque quiere recibir afecto. Como está escaso de afecto, quiere recibir afecto. Estamos hablando del 200% de amor, para cuando este ser querido se caiga, pues se caiga en el colchón y todavía tenga 100% de amor. Y si puede ser que siga cayendo, tiene 100%, puede bajar al 80, al 70, al 70%, sí, pero cuando mucho llegará al 40%, pero tiene todavía 40% de amor. Si yo en teoría le doy el 100% a la hora de sus trancazos, no, cuando él se caiga ya no hay amor. Si le doy el 100%. Por eso es que se habla tantísimo de cómo una familia disfuncional, hablan los expertos en todo eso, si todo mundo grita, todo mundo pone reglas y todo mundo las tira, no hay respeto, se ofenden, se insultan, se pisotean los valores internos y todo eso, ¿quién es la figura de autoridad en esa casa? Nadie. Nadie, no existe una figura de autoridad. ¿Por qué? Porque este punto que dice aquí
los padres y otras figuras de autoridad, bueno, pues serán piezas claves para el desarrollo de la autoestima del niño, quien, dependiendo de los mensajes recibidos, reflejará como espejo lo que piensan de él. Y bueno, y en esta casa son puras majaderías y al chiquitito le dicen una sarta de majaderías y todo eso, bueno, pues este niño, esos son los mensajes que está recibiendo. Como yo escucho que aquí para tener algo hay que decir majaderías, hay que insultar a todo mundo, hay que pisotear a todo mundo, bueno, pues entonces yo voy creciendo con ese mensaje y creo que es así. Bueno, este niño va a tener pero severos problemas con las autoridades, severos problemas con sus maestros, con los directores, con todo mundo. ¿Por qué? Porque eso es lo que él recibió. Y así es como él se va a sentir. Entonces, como nunca te he hecho caso, como nunca he tenido esa oportunidad de hacerte caso, entonces pues siento que no valgo nada, siento que no me tratan, siento esto, y ahí va todo lo que nosotros decimos. Y esta persona, con los mensajes que él recibe, bueno, pues será un ser apto, sano, atractivo, inteligente, valioso, capaz, digno, respetado, amado y apoyado. Pero si nosotros no lo bajamos de puras majaderías, ¿sí? ¿Y cuál es el mensaje que nosotros estamos hablando? Bueno, pues dice, por el contrario, como alguien enfermo, bueno, pues enfermo, feo, ignorante, desvalorizado, incapaz, indigno, irrespetado, odiado y abandonado. Por eso es que siempre nosotros hablamos que la autoestima es el no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. La forma en que nos tratan define la forma como nos trataremos, porque esa es la que consideraremos como la más normal. Entonces, yo recibo pura violencia, para mí es normal. Yo recibo puras mentiras, para mí es muy normal mentir. Si yo he aprendido que yo pido y me dan, pido, me dan, pido, me dan, pues para mí eso es muy normal. Entonces, ¿cómo crezco? Pues que para mí es muy normal pedir y ya. Entonces, cuando ya no puedo, entonces empiezo a decir que eres un irresponsable, cuando a mí desde chiquito pedía yo y me daban, pedía yo y me daban. No, pues ya no te comas esto, tíralo, ahí está, tíralo. Esos son los valores. No valores absolutamente nada, porque para ti eso es muy normal, porque no te enseñaron los valores internos. Entonces, si a ti no te enseñaron los valores internos, es obvio que eso es lo que vas a transmitir. Tira la comida, no importa. Que aquellos no tienen que comer, no importa, no es mi problema, claro. ¿Cómo va a crecer este? Él me vale todo, el no valorar y respetar absolutamente nada. Si alguien te regaña, no importa, vente aquí conmigo, yo te apapacho, tiro la autoridad de aquel. ¿Cómo va a crecer esta persona? Que no hay autoridad. Entonces, ¿de qué nos quejamos? De todo lo que sucede después de los problemas. ¿A quién le gusta que nos hablen de la autoestima y que nos digan que todo lo que hacemos nosotros está equivocado? ¿Qué piensan ustedes que es entonces el estudio? Nosotros no estudiamos precisamente la autoestima, nosotros nos enseñan precisamente que hay una disciplina. Chequen, aquí no nos están diciendo nada, hay una disciplina. Para poder dominar y controlar al yo inferior, tiene uno que matar los deseos, y esto que estamos estudiando son los deseos. Claro, desde el punto de vista de la autoestima, pero para poder entenderlo y hacerlo más facilito, que es el Kama Rupa, bueno, pues por eso estamos hablando de todo esto. ¿Cómo le queremos enseñar a una persona la disciplina cuando yo soy un indisciplinado? No tengo la disciplina, no. ¿Por qué? Porque nadie me enseñó la disciplina. Por eso es que luego yo hasta agarro y les digo a las personas, una persona que desde chiquito nunca ha aprendido a compartir algo, ¿cómo queremos que de grande dé algo? Nunca va a dar nada. No hay que confundir el desestimado
que quiere reconocimiento y quiere ganarse a todos y da compulsivamente. Ese es un problema de desestima, eso se convierte hasta en enfermedad. Es dar y no pedir absolutamente nada a cambio, punto. Vean entonces el problema que estamos estudiando. Bueno, pues que desde que estamos en el embarazo, ahí que estamos con la mamá, ya esos mensajes que nosotros estamos recibiendo ya son muy importantes. Por supuesto que ya están muy importantes. Entonces, a la medida que nos traten, ese va a ser el reflejo que nosotros vamos a tener, pero de todas estas informaciones que tenemos. ¿Qué es lo que el niño ha visto desde chiquito? Bueno, para él se le hizo eso normal, pues eso es lo que él quiere ser de grande. Así nada más de sencillo. Yo les he dicho que cuando tengo la oportunidad de escuchar las entrevistas de los cantantes de ópera, al pianista y todo esto en la estación de música clásica que luego uno escucha, ¿qué es lo que ellos dicen? Ah, es que mi abuelo era pianista, mi mamá tocaba el cello, por lo tanto todo el día nosotros escuchábamos la música y entonces yo crecí con la música. Cuando nosotros escuchamos a estas personas, que bárbaro cómo lee, ¿no? La persona que yo les he comentado, ya no vive él, pero qué bárbaro cómo leía. La otra persona que luego escucho, ¿no? Son personas que tienen casi 90 años. El señor que les estoy hablando, sí, puedo decir su nombre, no tiene nada de malo, se llama el señor Eduardo Lizalde. Qué bárbaro, ¿cómo sabe ese señor? Tiene 80 y tantos años por ahí así, toda su vida en los libros. Acaban de dar un premio por la poesía. ¿Y qué es lo que dicen? Crecí en los libros, don Andrés Enestrosa, o sea, siendo totalmente bien humilde allá en Oaxaca y todo eso, los libros, sí, ¿qué es lo que llegan a hacer? Octavio Paz, digo, si vamos a hablar de algo de tradiciones, bueno, pues siquiera Octavio Paz, ¿no? O sea, vean nada más, ¿no? Claro, el dicho popular mexicano dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Esa es la parte de nosotros. Esa es la parte de nosotros de la autoestima, porque toda esa información es la que nosotros vamos a estar recibiendo de aquí hasta que liberemos el alma. Definitivamente. Les voy a poner un ejemplo. Ayer que voy a todo de lo de los papeles, está jugando México-Brasil y todo mundo, un escandalazo y no sé qué. Voy a la oficina con estas personas y todo eso. No, pues hay que estar tratando esto, cómo va uno a entrar, hacer un plan, etcétera, etcétera, de tal hora. Otro mundo. Otro mundo. Es esa parte importantísima. ¿Cómo queremos precisamente que se refleje mi ser querido cuando yo no le doy la oportunidad de nutrirlo para que pueda reflejarse? La forma en que nos tratan, así vamos a hacer. ¿Saben qué vi un día en la entrada de uno de los reclusorios? Tienen un póster ahí. Y entonces va caminando el papá y trae atrás una pistola. Va caminando